Jesús. Amén. Amén. Como dije anteriormente, vamos a estar en la lección 3, la verdadera sabiduría. Vamos a estar en Santiago, vamos a seguir en Santiago. Texto para el estudio sería Santiago 3, del 1 al 18. Verdad central: la sabiduría divina controla la lengua y busca la paz. Versículo clave está en Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aleluya, santo y glorioso es el Señor. Aleluya. Alguna vez hemos observado, ¿verdad?, que la gente durante alguna discusión se acaloraba un poco, ¿verdad? Y sus expresiones pueden ser aterrorantes, ¿verdad? Uno puede ver a una persona discutiendo como sus facciones cambian, ¿verdad? Nosotros podemos ver, ¿verdad?, que en estas discusiones que tiene la gente, cambian sus facciones y sus palabras. ¿Ven? Pero el Señor nos ha enseñado cómo nosotros debemos actuar, ¿verdad? Muchas veces, como estábamos ayer en un retiro de adoración, son procesos, es un proceso que poco a poco va cambiando nuestro carácter, pero si miramos al mundo vemos que es así, que la gente siempre quiere lo que ellos desean, lo que para ellos es beneficioso, y cuando llegan a algún desacuerdo con alguien, pues uno lo puede notar en la forma en que se expresa y en las gestiones, en las facciones de su cara, cómo es el comportamiento. Amén. Nosotros muchas veces, ¿verdad?, hemos tenido ejemplos sabios que aprendemos a través de Jesús en la palabra, donde Él nos manda a que seamos pacíficos, que tengamos dominio propio y que llevemos la paz. Eso es lo que nos manda el Señor. En muchas ocasiones hemos escuchado dichos mundanos, como por ejemplo, a mal tiempo, buena cara, todo pasa, ¿verdad? Pero si vamos bíblicamente, porque los que vivimos, ¿verdad?, los que somos hijos de Dios, tenemos que, ¿verdad?, buscar también en la palabra, más que en las cosas dichas en el mundo. Si vamos a la palabra, este dicho de a mal tiempo, buena cara, todo pasa, lo podemos ver en 2 Corintios 4:17, donde dice: esta leve tribulación es momentánea, produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. O sea, para el mundo es algo pasajero y hay que poner buena cara, pero nosotros sabemos que esa buena cara nosotros la ponemos espiritualmente, porque sabemos que todo es pasajero a los que aman al Señor. Aleluya. La mayoría de nosotros los cristianos, ¿verdad?, como estaba hablando anteriormente, es un proceso. Muchos tenemos ¿verdad?, nuestro carácter, y poco a poco el Señor nos va moldeando. Pues hoy vamos a estar hablando acerca de esa sabiduría, ¿verdad?, que teníamos en lo terrenal. Nos creíamos que no la sabíamos todas, y vamos a estar hablando acerca de esa sabiduría ya cuando conocemos al Señor, que es la sabiduría que viene de lo alto. Vamos a estar hablando varios textos, pero en principal vamos a mantenernos en Santiago 3. Vamos a comenzar en la lección de esta semana examinaremos las enseñanzas de Santiago acerca de la sabiduría divina. Nuestro estudio de hoy hablamos acerca de nuestras palabras y la dificultad que tenemos para controlar nuestra lengua, específicamente en circunstancias en cuando estamos enojados, ¿verdad? La palabra dice que nos enojemos, pero que no nos airemos y que no llevemos ese enojo, ¿verdad?, a nuestro corazón. Pero eso no quiere decir que no nos enojemos, nos ponemos a enojar. ¿Amén? Cuando permitimos que la sabiduría de Dios controle nuestras vidas, encontramos que Él nos ayuda a controlar nuestra manera de hablar. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como hombres y mujeres de Dios, ¿verdad?, el poder controlar lo que hablamos y cómo
hablamos. ¿Por qué? Porque hay un mundo, ¿verdad?, que nos está mirando y que está observando cómo hablamos y cómo nos comportamos. ¿Sí? Aleluya. Vamos a estar ahora en la influencia de la lengua, la responsabilidad de los maestros. Vamos a ir a Santiago 3. Vamos a estar leyendo en Santiago 3 del 1 y el 2. Lo voy a estar leyendo yo, ¿está bien? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Los maestros que toman en serio su responsabilidad tienen un gran impacto en sus alumnos, no importa la edad que le demos clases a los niños, a los jóvenes o a los adultos. Tenemos que ser responsables. La enseñanza no debe ser tomada a la ligera como un medio para obtener reconocimiento de los demás. Eso es bien importante. El maestro no enseña para tener reconocimiento. El maestro enseña porque quiere que los demás aprendan la palabra del Señor, ¿verdad? Y porque son llamados a eso. Yo siempre recuerdo cuando le daba clase a los niños, cuando estábamos en la iglesia del niño, había un niño que era de padres cristianos que visitaban nuestra iglesia, de hecho pastores. Y una vez yo estaba hablando acerca de la salvación, y a mí me impresionó mucho, y eso marcó mi vida, la marcó, porque él salió llorando y me dijo: yo quiero aceptar al Señor. Y yo me quedé tan asombrada, yo dije: wow. Y para mí eso fue maravilloso, porque fue el primer niño al que yo le hablo del Señor que me dice que quiere aceptar al Señor. Y a mí eso nunca se me va a olvidar. ¿Por qué? Porque el niño nosotros lo instruimos en la palabra, ¿verdad? El hijo de pastores, y yo sé que tenía muy buena enseñanza y eran unos pastores excelentes, pero el niño en ese momento, en su niñez, en su inocencia, tuvo la necesidad de decir: yo quiero ser salvo, ¿verdad? No sabemos lo que había en ese corazoncito, ¿verdad? Pero Dios sí lo sabía. Amén. Y eso es algo que para los que enseñan, pues es bueno, igual que los que son maestros seculares, cuando se encuentran algún alumno en algún momento, en algún sitio, en algún lugar donde visitan, y esa persona se acerca: mire, mister, ¿se acuerda que usted es un inicio? Usted me dio clase, y lo abraza, eso es satisfactorio. Pero el propósito de la enseñanza cristiana no es el ego de lo que, ¿verdad?, de lo que hacemos, sino si hay algún ego, que sea en eso, en darnos alegría de que podamos llevar a las personas a los pies de Cristo. Amén. Cuando Santiago escribió que no muchos deberían hacerse maestros, no estaba desanimando a la gente a convertirse en maestro, no era desanimándolo, era más bien que tenían que saber la responsabilidad, porque iban a ser juzgados estrictamente más que otras personas, no solamente de Dios, sino solamente de las otras personas. Amén. Así que había que tener una responsabilidad, no era desánimo. Algunos creyentes querían convertirse en maestros por la autoridad y el prestigio que acompañaba esta función. Eso sabemos que eso pasa. No en esta iglesia, ¿verdad? Pero pasa muchas veces, ¿verdad? Cuando no hay ese fruto o esa madurez espiritual, buscamos ser maestros, ¿verdad? Para tener ese prestigio entre los demás, pero ese no es el propósito de Dios en un maestro. Lo vamos a ver bíblicamente. Un líder que enseña de la palabra tiene una gran responsabilidad. Aquí dice, ¿verdad?, cuando leímos: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. O sea, que la persona que enseña tiene que ser capaz de poder refrenar ciertas cosas que está experimentando personalmente, porque es responsable de llevar la palabra de Dios correctamente.
Vemos que la enseñanza es un don sagrado dado a la iglesia. Le vamos a pedirle a la pastora que vaya buscando Efesios 4, 11 y 12, mientras vamos a estar hablando acerca de Romanos 12, donde nos dice que según la gracia que nos es dada, el que enseña en la enseñanza, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en Romanos 12, 6. Dice que es una gracia que se nos es dada. La pastora nos va a leer Efesios 4, 11 y 12. Y él. Hola. Santo, gloria a Dios. Se requiere que los maestros manejen la palabra de Dios correctamente y como transmiten las verdades de la palabra de Dios a sus alumnos, necesitan la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana. No es por título, tienen que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Vamos a darle a la pastora para que nos lea. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Verdad? Podemos ver ahí que los dones son sagrados dados a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. No es nada humano, no es título, es un don dirigido a través del Espíritu Santo. Sabemos, ¿verdad?, que los maestros al enseñar tienen que estudiar lo que van a transmitir, y en ese estudio son confrontados. Pero también son edificados. Cuando yo estaba estudiando esto, yo decía, wow, Señor, qué maravilloso. Porque a veces, ¿verdad?, leemos la palabra como tan rápido y no la escudriñamos. Y qué bonito cuando tenemos que escudriñarla, que el Señor nos habla primero a nosotros los maestros y después al pueblo de Cristo. Amén. ¿No tiene batería? No, ok, no hay problema. Seguimos. Con un alto nivel de moralidad y que sean dignos de confianza. Tienen que ser maestros que den ejemplo de piedad. Amén. Los maestros no son los únicos que necesitan vigilar su vida. Todos necesitamos hacerlo. Todos cometemos muchos errores. Si podemos controlar nuestra lengua, también podremos controlar todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo leímos ahí en Santiago. Si tenemos ese dominio propio de poder controlar todo lo que hablamos, ¿verdad?, podemos controlar también nuestro cuerpo. A mí me da gracia porque cuando yo estaba estudiando esto me acordaba mucho de Noelia, que siempre nos corrige. No digas eso, hazlo real, piensa que ya Cristo lo hizo, no te ates con los dichos de tu boca. Ella está siempre pendiente. Dios la bendiga, ¿verdad? Es una joven con mucha sabiduría, pero eso ella lo ha adquirido a través de la palabra, ¿verdad? Y eso lo podemos tener todos. Amén, aleluya. Vamos a estar ahora leyendo las palabras pueden cambiar vidas. En Santiago 3, vamos a estar leyendo el 3 y el 4. Como no tenemos micrófono, pues yo voy a leer lo más que pueda para no atrasarnos, ¿ok? Es aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Estamos en Santiago 3, 3 y 4. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere, ¿verdad? Vemos que nosotros, ¿cuántos han corrido caballo? ¿Verdad? No, el caballo tiene al frente una soguita que ahí te enseñan que tú lo tienes que controlar suavecito, no puedes jalar muy duro ni tampoco muy lento, tienes que ir más o menos y le das con el piecito, hay unas direcciones, pero es un caballo grande, mucho más grande que nosotros, ¿verdad?
pero a través de poder frenarlo, a través de lo que tiene en su boquita, ellos lo podemos llevar hasta donde nosotros queramos ir. Amén. También vemos las naves, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Me encanta la palabra de Dios porque es tan simple, porque te pone hasta ejemplos que vivimos diario. Una nave que es guiada por un pequeño timón, pero la pueden controlar. Entonces, esta palabra tiene un significado bien grande, porque quiere decir, si eso se puede controlar, si nosotros podemos controlar eso, podemos controlar nuestra lengua. Amén. Vamos a estar, la enseñanza incluye tanto palabras como comportamiento. Santiago va directamente a la enseñanza de la responsabilidad de controlar la lengua. En este caso, él va directo a enseñarnos que tenemos que controlar la lengua. Controlamos mejor lo que hacemos que las palabras. Las palabras destruyen y edifican. A quien en cuestión de segundos destruyen y edifican a una persona. Las palabras que hablamos controlan no solo la dirección de nuestra vida, sino también la dirección de los demás. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, los que somos padres, que muchas veces decimos quizás alguna cosa que ha marcado a los hijos. Y nosotros tenemos que estar bien conscientes de todo lo que se le habla a nuestros hijos. No solamente a nuestros hijos, sino a todo el mundo, porque puede ser edificado o puede ser marcado, puede hacer mucho daño, podemos hacer mucho daño con lo que decimos. Al describir el poder de la lengua, Santiago usó dos ilustraciones. Como hablamos anteriormente, el freno de la boca que se le pone al caballo, ¿verdad? Y el timón de la nave, que si podemos ver, a veces vemos, ¿verdad?, en estas películas como estas naves enormes, grandes, en tormentas el hombre puede dominarla y llevarla hasta donde tiene que ir, ¿verdad? A puerto seguro. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo, tenemos ese control. La lengua es una parte pequeña del cuerpo humano, pero sus palabras proporcionan dirección, tanto para el que habla como para el que escucha. Las palabras que decimos pueden darnos una reputación de ser veraces y amables, o pueden darnos una reputación de ser malhumorados, deshonestos y rencorosos. También pueden brindar dirección a los demás cuando usamos palabras para testificar y discipular. Por esa razón, Santiago conectó la enseñanza con el uso de la lengua, ¿verdad? Podemos ver por qué él nos estaba hablando acerca de la lengua, porque él conectó la enseñanza con lo que hablamos. Amén. Ahora vamos a estar leyendo en el poder destructivo de la lengua. Vamos a estar leyendo Santiago 3, 5 y 6. Si alguno tiene algo que comentar. Amén. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama las ruedas de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Aleluya, santo. Si bien la lengua puede darle dirección a nuestra vida y a la vida de otros, una lengua descontrolada puede causar destrucción. Los conflictos a menudo comienzan con desacuerdos menores, pero pueden destruir relaciones cuando estallan en fuertes palabras. El chisme puede regarse y destruir familias, iglesias y comunidades. Todo porque la gente no puede controlar la lengua. No sé si ustedes se acuerdan, cuando hubo el retiro de matrimonio, hicimos una filita aquí donde le comentamos algo al primero, y ese iba pasando, hasta que el último decía que era lo que se había dicho, ¿verdad? Y pudimos ver la diferencia enorme de cuando comenzamos
a cuando terminamos. ¿Por qué? Porque de eso, así es el chisme. Tú puedes decir una cosa sin malicia, sin maldad, y eso sigue corriendo de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca, y cuando llega al final destruyó una persona que ni siquiera se enteró que estaban hablando de ella. ¿Ven? Así por eso nosotros como cristianos no podemos ser chismosos y tenemos que orar mucho, ¿verdad? Tenemos que orar mucho por eso, porque no es lo mismo cuando hablamos entre líderes una problemática en la iglesia, porque eso no es murmurar, eso estamos resolviendo una situación. Murmurar es cuando hablamos fuera del lugar con cualquier persona, que la persona no tiene nada que ver con ¿verdad? Con lo que se está pasando o con lo que estamos solucionando. Amén. Así que siempre recordemos ese jueguito, que lo comenzamos de una forma y el chisme se vuelve, Dios le bendiga, algo grande. Santiago también comparó la lengua con un pequeño fuego. Una sola chispa puede encender un fuego que destruye un bosque entero. Como estábamos hablando, ¿verdad? Una cosita pequeña puede destruir todo lo que ha hecho, y hasta ministerios, iglesias ha destruido. A veces dicen algo de un pastor, ¿verdad? Toda la congregación es dolida porque es difícil, ¿verdad?, que hablen de un pastor. Ese pastor es destruido, es destruida su familia. Por eso todo lo que no edifica no lo deberíamos ¿verdad?, de hablar, sino llevarlo en oración al Señor. Mi mamá decía que si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Muy bien, pastora. Eso es un dicho, ¿verdad? Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Amén. Que eso lo tenemos que, ¿verdad?, llevar a cabo, ¿verdad? Si no edifica, no lo comentemos. Una lengua corrupta contamina todo el cuerpo, porque nuestro carácter se revela a través de nuestras palabras. Vamos a estar leyendo, lo voy a leer rapidito, Mateo 15, 18 dice, porque lo que sale de la boca sale del corazón, porque lo que sale de la boca contamina el corazón. Amén. Y el 19 dice, falsos testimonios y blasfemia. Vamos a estar leyendo en Mateo, se los voy a leer, recordando que el Señor me dijo una vez, cuando vayas a hablar, habla la palabra correctamente, no parafrasees. Vamos entonces a seguir las instrucciones del Espíritu Santo de Dios. En Mateo 15, 18 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Amén. Así que el Señor aquí nos está diciendo que tenemos que controlar nuestra lengua, porque todo lo que nosotros decimos es porque está en nuestro corazón. Y qué grandioso, ¿verdad? Como le estaba diciendo anteriormente, que el Señor nos edifica a través de la enseñanza. Y podemos nosotros también examinándonos y ver qué estamos hablando y cómo estamos hablando. Amén. Santiago también compara, la lengua puede traer vida o muerte, dolor o sanidad. Podemos ver en Proverbios 12, 18, las palabras que no están santificadas por el Espíritu Santo pueden desalentar y destruir a otro. Con muchas lenguas podemos decir palabras que hieran profundamente las emociones de otras personas y causen sufrimiento. Como creyentes somos responsables de agradar a Dios con nuestras palabras y animar a aquellos a quienes hablamos. Es responsabilidad, no solamente del maestro, sino de todos, de alentar a nuestros hermanos con palabras de amor, de sabiduría, benignidad, misericordia. Amén. En 2 Corintios 10:15 dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Quiere decir que nosotros antes de hablar tenemos que pensar lo que hablamos. Y si tenemos
la mente de Cristo, pues podemos hablar cosas que edifican. Pero si en algún momento, bajo un enojo, vamos a decir algo, vamos primero a llevar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo antes de reaccionar. Pecados de la lengua. Palabras ofensivas, la mentira, la exageración, las falsas doctrinas, calumnias, chisme, vanagloria y la burla, ¿verdad? Por eso dice la palabra que todos pecamos por la boca, ¿verdad? Porque muchas veces nos burlamos creyendo, ¿verdad? Quizás en un momento de gracia, pero estamos pecando, porque no podemos burlarnos de nuestro semejante, porque es hecho a nuestra imagen y semejanza. ¿Okay? Nada de lo que haga nuestro hermano debe ser motivo de burla para nosotros. Amén. Cuando vamos al circo, cuando perdonamos, nos ofenden y nosotros perdonamos, somos edificados nosotros, pero también es edificado la persona a la que hablo. Por eso es muy importante la comunicación. Por eso cuando vamos a charlas de matrimonio, charlas de edificación, charlas de crecimiento, charlas de perdón, hablan de la comunicación. Pero esa comunicación nosotros como cristianos debe de ser, ¿verdad?, a través de la palabra. Filtrarla por la palabra, sin ofender a nadie, siendo misericordioso. Vamos a estar leyendo ahora en Santiago 3. Si tienen algo que comentar, me alza la manita. Vamos a ir a Santiago 3. Perdonen, que fue que se me pasó. Santiago 3, 7. Vamos a estar leyendo ahora. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza. Hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca produce bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por esa misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada ni agua dulce. Nosotros los cristianos podemos experimentar, ¿verdad?, que cuando conocemos al Señor, lo primero que se nos enseñan es que no podemos maldecir. El discipulado, cuando somos discipulados, nos enseñan que no podemos maldecir, porque como dice aquí la palabra, cuando nosotros hablamos y bendecimos a Dios, no podemos también tener en nuestra boca maldición. Amén. Porque Samuel. Sí, que la palabra maldecir no es decir una mala palabra, sino hablar mal de alguna persona, eso es una maldición. Amén. Hablar mal de una persona es una maldición. Y como él dice, no es que digamos malas palabras, pero maldecir también es cuando nosotros hablamos cosas malas hacia alguna persona. Muchas veces, ¿verdad?, las personas les pasa algo y dicen la palabra. A nosotros se nos enseñan que eso no puede estar en nuestras vidas. ¿Verdad? Yo puedo dar testimonio que cuando yo no le serví al Señor, quizá porque lo aprendí, maldecía mucho. Cuando yo vine a los pies de Cristo, que yo me di cuenta que Cristo estaba trabajando en mí, es cuando yo misma me di cuenta que ya no lo hacía. Y cuando yo me di cuenta que yo no lo hacía, me di cuenta cuánto estaba siendo bendecida de parte del Señor espiritualmente. Porque empecé a crecer espiritualmente. Porque si vamos a Deuteronomio, ahí hay muchas
bendiciones y maldiciones para la iglesia de Cristo. Amén. Así que nosotros tenemos que aprender a no maldecir. Vemos aquí en Santiago, donde dice que se puede, nosotros tenemos dominio sobre los animales, ¿verdad? Cuando vamos al circo vemos como estas personas profesionales pueden tener control de los elefantes, que hacen la patita, que la bajen, que el perrito brinque de aquí y de allá, que el monito haga esto y lo otro, porque nosotros tenemos el control, ¿verdad? El Señor nos fue dado desde Génesis de tener dominio sobre los animales, ¿ven? Y entonces, si podemos dominar lo que Dios nos ha dado, la lengua es algo que pertenece a nuestro cuerpo, que está en medio de todo nuestro, ¿verdad? Todo lo que tenemos como ser humano. Entonces nosotros tenemos que aprender a controlarla. Y como todo es un proceso, pero se puede. No podemos decir, yo me puedo controlar. No. Llevamos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo y sabemos que sí lo podemos hacer y que sí lo podemos controlar. Amén. Ahí están calladitos. Santiago aclara que es más fácil domesticar todo tipo de animal que controlar nuestra lengua. Dice, la lengua está llena de veneno y si no se controla puede esparcir el veneno mortal mediante mentiras, chismes y otras palabras hirientes. Lamentablemente algunos cristianos alaban a Dios y luego se dan la vuelta y maldicen a otros seres humanos. No podemos expresar adoración a Dios y amar a alguien y odiar a otros. Como creyentes debemos reflejar el amor de Cristo. Las cosas en la naturaleza no actúan en contra de su naturaleza. El agua dulce y el agua salada no fluyen de la misma fuente. La higuera da aceitunas y la vid da higos. Diciéndolo en un buen español, un palo de China no puede dar guineo, ¿verdad? Es imposible. Así que hasta la misma naturaleza no actúa en contra de ella misma. Jesús enseñó que las palabras de nuestra boca reflejan el verdadero contenido de nuestro corazón. Cuando dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Eso lo encontramos en Lucas 6:45. Nuestras palabras reflejan nuestra relación con Dios y tiene poder para destruir o para edificar. Si nuestras palabras son habitualmente destructivas, debemos evaluar una vez más nuestra relación con Dios. Como dije anteriormente, ¿verdad? Nosotros tenemos que meditar en la palabra. Y cuando vemos estas enseñanzas, es para que nos inspeccionemos, ¿verdad? Para que reflexionemos, amén. La palabra pronunciada con desecho o con ira puede cortar más profundamente que un cuchillo. Una lengua desenfrenada habla palabras destructivas, pero una lengua domada solo hablará palabras amables. Dios nos ha llamado a controlar nuestra lengua y hablar palabras que fortalezcan y animen a otros. Podemos pedir a Dios que nos ayude, que nuestras palabras sean agradables. Podemos leer en el Salmo 19:14 que su Espíritu puede capacitarnos para cuidar nuestra manera de hablar, de modo que solo hablemos palabras de alabanza a Dios y de aliento a los demás. Sabemos, ¿verdad?, que muchas veces hemos visto en estos tiempos, ¿verdad?, la cuestión esta del maltrato a los demás, no solamente a las mujeres, a los demás. No solamente se habla del maltrato físico, también hay un maltrato emocional que es a través de la palabra, de lo que hablamos, ¿verdad?, de lo que hablamos a la pareja. No hay que pegar, ni, como dicen, más cortante a veces una palabra que te hagan una puñalada, ¿no? Así que es importante refrenarlo. Qué hermoso es la palabra verdad y el estudio que nos enseña que somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que hablar, pero no solamente hablar, sino también actuar.
Hermana Lorena, ¿puede pasar por acá para que comente? No, era un comentario rápido. Lo que pasa es que no sé si cuando un hombre es acusado de maltrato, también puede ser maltrato emocional. Y el maltrato emocional es con las actitudes y con la palabra. No es que le pegue a la mujer. ¿Verdad? Puede ser que nunca la haya tocado, pero puede ser acusado de maltrato por la palabra que dice. Amén. Eso es todo. Amén. Así mismo es, puede ser acusado de maltrato la persona que habla a su pareja ofensivamente y con sus acciones. También puede ser maltrato, no la puede tocar, pero la está maltratando emocionalmente o maltratándolo, porque tenemos que verlo de los dos lados. Vamos a estar leyendo ahora, vamos a ir a la parte 3, contraste entre la sabiduría terrenal y la celestial. Vamos a estar en Santiago 3, 14 y 16. Perdón. Santiago 3, 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hartéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque tanto hay celos, porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Yo creo que me pasé. Sabemos, ¿verdad? Todos sabemos que los celos son malos y que los celos llevan a cosas mayores. Amén. Los celos a veces llevan hasta la muerte, ¿verdad? Podemos ver personas que matan a otras por celos, ¿verdad? Sabemos, por eso aquí la palabra muy sabiamente dice, porque esta sabiduría es la que desciende de lo alto, no terrenal, porque la terrenal es animal y diabólica. ¿Amén? La palabra nos habla claro acerca de eso. A menudo no logramos diferenciar entre la sabiduría de Dios y la destructiva sabiduría humana o terrenal. Muchas veces las características de la sabiduría terrenal son a menudo admiradas y codiciadas. ¿Ven? Es fuerte. Los líderes empresarios exitosos son admirados por sus ambiciones. Aunque sean deshonestos y egoístas en su trato con los demás, esta mentalidad de primero yo fomenta lo que Santiago llama contención, ambiciones egoístas, ¿verdad? Podemos ver cuando una persona progresa que las personas las admiran, pero esa persona en realidad es una persona egoísta, egocéntrica, amén. Y nosotros, esa es la sabiduría terrenal. Nosotros sabemos que eso no está en los planes de Dios ni tiene que ver nada con Dios, amén. Describe la sabiduría terrenal que resulta en perturbación y en toda obra perversa. O sea, Santiago está describiendo de desorden y toda clase de maldad. La sabiduría mundana produce el fruto de la contienda. Todos sabemos, ¿verdad?, que donde hay sabiduría humana hay contienda. Muchas familias son afectadas en esa área, mucho en el empleo. También, ¿verdad? A veces vemos, ¿verdad?, como el que no le sirve al Señor llega a unos puestos más altos porque le pasa por encima a quien sea por llegar a donde quiere llegar. Mas, sin embargo, el que le sirve al Señor, ¿verdad?, pacíficamente trabaja, hace su trabajo, pero muchas veces no es admirado. Pero eso es una sabiduría terrenal, ¿verdad? Porque sí, el Señor está mirando lo que estamos haciendo. Estamos ganando para el reino del Señor. Alguien que tiene celos amargos tiene una marca distintiva de la sabiduría mundana. La palabra amargo es irritante al paladar. Santiago usa la palabra en el verso 11 para describir el agua amarga del manantial.
La amargura estropea las relaciones y socava la fuerza espiritual. Por eso, hermano, si nos escudriñamos nosotros mismos y vemos que hay algo que tenemos que arreglar, ¿verdad?, en cuestión de nuestras relaciones con los demás, mire, trabaje con el Señor. Manténgase, ¿verdad?, unidos, pero también trabajando en privado con usted. Porque si nosotros vemos a una persona que está progresando y sentimos celo, y nosotros nos conocemos, y sentimos celo, y si vemos a una persona que está progresando y tenemos envidia, hay que escudriñarnos. Necesitamos más del Señor. Y eso no quiere decir que estemos perdidos. Eso quiere decir, la palabra nos ayuda a que nosotros podamos arreglar todo en nuestra vida que no sea de parte del Señor. La palabra nos santifica. La palabra nos santifica. Amén, santo. Gloria a Dios. Combinar la amargura con los celos agrava el comportamiento de una persona. La ambición egoísta es una preocupación por el deseo personal, no por la necesidad de los demás. Los celos y la ambición egoísta tienen lugar en el pueblo de Dios muchas veces, ¿verdad? Podemos ver esos celos y la abundancia del egoísmo que no son de Dios, son atributos de Satanás, como estaba hablando. Si en algún momento lo sentimos, nosotros como hijos de Dios, los hijos de Dios no podemos ¿verdad?, experimentar esas cosas, aunque recordemos también que estamos en la horma, o sea, estamos siendo formados a como Dios quiere que seamos. No podemos señalar, no podemos criticar, simplemente ayudar. Si vemos que alguna persona está pasando por ese proceso, en vez de señalar y herirlo, tenemos que ayudarlo. Mira, Lorena. Lo que pasa es que es un poquito difícil porque es contrario al mundo. Lo que yo siempre digo es al revés. Porque si vemos, los filósofos te enseñan cosas, lo que el mundo, lo que dijiste, sabiduría humana, te enseña lo contrario. Por ejemplo, está el dicho ese que el fin justifica los medios. Y entonces pues la gente copia lo que el mundo te dice o la recomendación del mundo. Entonces venimos aquí a cambiar todo eso. Y estamos en un proceso, como tú dices, no todo el mundo va al mismo nivel. Entonces tenemos que tener esa paciencia. Es como estábamos hablando ahorita de los dichos humanos, ¿verdad? Buscarlos bíblicamente. No sé si estoy en lo correcto, pero el que Lorena nos acaba de decir, ¿verdad? El fin justifica los medios y nosotros podemos ir, todo es ilícito, mas no todo nos conviene. Amén. Que siempre tenemos que buscar, cuando una persona nos habla un dicho, nosotros ahí entramos con la palabra, o por lo menos nosotros mismos no la internalizamos. Santiago instruyó a no jactarse en un intento de encubrir las características mundanas. La jactancia lleva al ser humano a ponerse en un pedestal por encima de los demás. Cuando la palabra nos dice que nosotros tenemos que ser más pequeños de todos. Amén. Pablo nos exhorta a ser más pequeños de todos. A veces incluso por encima de Dios. Sí, porque es tan triste uno escuchar a una persona decir: no, es que yo lo hago a mi manera porque a la manera de Dios no me funciona. Y se oye personas decir eso. Porque no están preparados para sacrificar. Porque después del sacrificio viene la bendición. Y los frutos del Espíritu, paciencia, ¿amén?, amor, hay que esperar. Las cosas no son cuando nosotros queramos, las cosas son cuando Dios dice. Hay una canción que dice: úsame, Señor, a mi manera no funciono, hazme como tú, tus planes son perfectos. Amén. Así que nosotros los hijos de Dios vivimos en esa forma. La raíz de esa jactancia es el orgullo, que eventualmente conduce al desastre personal y espiritual. Tales prácticas malvadas resultan en serios problemas en las relaciones sociales y espirituales. El orgullo a veces nos lleva a que todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, ¿verdad?, caiga.
porque no podemos ser orgullosos, no podemos tener ese tipo de orgullo, tenemos que ser humildes y prácticos para que nosotros podamos experimentar espiritualmente lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y se puede, hermano, se puede. Santiago dijo: no mentirán contra la verdad. Les advirtió que no engañaran con falsedad. Dios desea que sus hijos sean sinceros con todas las personas. Un estilo de vida impío no puede ocultarse, sino que claramente sale a la luz las acciones, las actitudes y la manera de hablar de una persona. En vez de acercarnos a Dios, estas acciones conducen a las relaciones rotas y deterioro espiritual. Estas acciones y actitudes no tienen cabida en la vida de un creyente. Amén. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que nosotros no tenemos por qué engañar. El testimonio que di el domingo, o sea, todo lo tenemos que hacer como tiene que ser, en orden del Señor, pero también en el orden del mundo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que dejarle ver al mundo que nosotros, es que tenemos que ser como cristales, que nadie tenga nada que decir de nosotros. Amén. Y entonces nosotros tenemos que ir siempre con la verdad, no mentir. La sabiduría del mundo tiene su origen en el sistema terrenal y está bajo la influencia de Satanás. Sabemos que si no le servimos al Señor, le servimos a Satanás. No hay un punto medio. O estás con Dios o estás con Satanás. Amén. Y nosotros tenemos que seguir trabajando para mantenernos en el camino del bien, en el camino que nos conduce a la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Santiago incluyó que donde hay celos y contienda, envidia y ambiciones egoístas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ya eso lo hablamos y sabemos, ¿verdad?, que es así. No nos podemos hartar, tenemos que ser humildes, no podemos tener palabras deshonestas, tenemos que dejar los celos y las contiendas, porque eso no es del Señor. Vamos a estar leyendo para terminar, Santiago 13, vamos a leer 3 textos. Santiago 3, vamos a leer el 13, el 17 y el 18. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora pasamos al 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea que podemos ver que la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, produce paz. Esto me hizo recordar que una vez yo le pedí un consejo al pastor Jado y el pastor me dijo: ¿te produce paz? Si te produce paz, es de Dios. Si no te produce paz, no es de Dios. Amén. Y eso es así. Nosotros llevamos todas nuestras situaciones al Señor. Si nos produce paz, es que Dios tiene algo y tenemos que seguir hacia adelante. Si no nos produce paz, tenemos que cortar porque no es de parte del Señor. Amén. La sabiduría divina que solo puede provenir de Dios es este tipo de sabiduría que Dios quiere que sus hijos adopten. Nosotros ayer en el retiro que estábamos, estaban hablando mucho acerca de esto, ¿verdad? De qué nos hace hijo de Dios. Y que muchas veces y en muchas iglesias el Espíritu Santo no tiene parte en los hijos de Dios, y eso es triste, porque el Espíritu Santo es parte de Dios, es de la Trinidad, pertenece a la Trinidad, es nuestro Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, Jesús fue y dejó ese Consolador, y ese Espíritu Santo que es quien nos guía. Y entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que llevar todo lo que hablamos y todo lo que hacemos
a través del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía para nosotros hacer lo correcto, lo que es agradable a Dios. La sabiduría de lo alto es ya leí eso, perdón. Ok, no debemos mezclar la sabiduría mundana con la pureza de la sabiduría de Dios, como estaba diciendo Lorena ahorita, ¿verdad? A veces usamos unos dichos para justificar ciertas conductas que queremos justificar y que espiritualmente no son justificables. Punto. La sabiduría de Dios en nosotros también se manifiesta en nuestra consideración y justicia hacia los demás. Dios ha demostrado su bondad hacia nosotros y espera que seamos amables con los demás. Su sabiduría es siempre razonable y no dura, obstinada o egoísta. Cuando tenemos ese tipo de sabiduría, nos sometemos fácilmente a la voluntad de Dios para con nuestras vidas. ¿Difícil? Es difícil, pero hay que aprender a someternos a la voluntad de Dios en nuestra vida, porque no es lo que nosotros queramos, es lo que Dios dice. Y como dice aquí, lo primero que demuestra la bondad y los buenos pensamientos y el buen corazón del hombre es lo que hacemos por los demás. Amén. Ahí demostramos la sabiduría de lo alto, que está llena de misericordia y de buenos frutos. Dios nos da su sabiduría para que podamos crecer en nuestro caminar con Él. No hay división. No hay división, no hay fanatismo. Todos caminamos en un mismo espíritu. Eso nos hace ser sabios en las cosas del Señor. Aleluya. Encontramos la sabiduría de Dios primeramente al darnos cuenta de que necesitamos de Él. Todos necesitamos del Señor. Cuando nos damos cuenta que necesitamos del Señor, estamos correctamente en el camino de la sabiduría de lo alto. En segundo lugar, necesitamos orar para recibir esa sabiduría y esperar en el Señor. Tercero, debemos estudiar la palabra de Dios siempre, diario. Cuando dejamos de estudiar la palabra de Dios, nos volvemos ociosos. La palabra de Dios es la que nos motiva, es esa energía. Amén. Necesitamos escuchar al Espíritu Santo y obedecerlo, no solamente escucharlo, obedecerlo también. Tenemos que obedecer al Espíritu Santo de Dios. El quinto, Dios puede usar a un individuo o una situación para hablarnos cuando estamos buscando dirección. Recuerde que Dios quiere dar sabiduría a aquellos que desean ayudar a los demás. Nosotros no podemos ir detrás de los profetas buscando que Dios nos quiere decir. Pero sí tenemos que escuchar cuando alguien habla, el mismo espíritu de nosotros nos indica que es el Señor que nos está hablando a través de una persona. Amén. O a través de situaciones. A veces pasamos situaciones que sabemos que Dios está en el asunto y que hay un propósito de Dios y que Dios nos está hablando de alguna manera. Siempre Dios habla dándonos a entender en qué tenemos que corregir, pero también nos da la salida, la situación, cómo podemos hacer salir de esa situación. Amén. Dios es bueno siempre con nosotros, siempre. Él nos ama y Él desde el principio de la creación quiso lo mejor para nosotros. Y Él siempre nos va a llevar a que seamos mejores personas, mejores seres humanos, sabiendo, ¿verdad?, nuestra humanidad, saber que podemos cometer errores, ¿verdad? Pero no nos podemos quedar ahí. Jesucristo vino, ¿verdad? Y nosotros tenemos ese mediador. Nosotros vamos ante los pies de Cristo, pedimos perdón, nos arrepentimos y el Señor oye nuestras oraciones y seguimos hacia adelante. El Señor no quiere a nadie caído. Una persona que está caída no puede tener fruto. Una persona que está caída no puede dar a los demás si no tiene que dar. Pero el Señor nos ama tanto y Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros para perdonar nuestros pecados. Y para el Señor nosotros somos lo más valioso. Y nos usa a nosotros para ayudar a levantar a los que están caídos. Amén, amén. Usa el cuerpo de Cristo, ¿verdad? A la iglesia, que somos cada uno de nosotros, para levantar al caído. Buscar la sabiduría de lo alto produce un fruto de justicia.
Amén. Cuando buscamos esa sabiduría hay fruto de justicia. Los que adoptan la sabiduría de Dios serán pacificadores. Dice, bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Siempre tenemos que buscar ser pacíficos como hijos de Dios que somos. Disfrutar de una cosecha abundante porque ayudan a sanar relaciones, ¿verdad? Cuando nosotros adoptamos la sabiduría de Dios, nosotros, como dijo la pastora, ayudamos a levantar a otros, sanamos relaciones, sanamos personas, amén. Los pacificadores siembran semillas de paz y a cambio reciben una cosecha de justicia. Siempre nos dicen, siembra la semilla. Para eso somos llamados, para sembrar esa semilla. La cosecha quizás la veremos nosotros, quizás la verá otro, pero lo importante es que vengan a los pies de Cristo, ¿verdad? Que haya esa semilla sembrada. La sabiduría divina produce una vida justa. Todos, ¿verdad? Experimentamos eso. Todos experimentamos querer ser como Dios quiere que nosotros seamos. Y nos esforzamos a hacer las cosas bien hechas para, ¿verdad? Poder estar, que Dios nos pueda ver con agrado y poder recibir esa gracia inmerecida, ¿verdad? Y nosotros nos esforzamos. Yo creo que ese es el único sacrificio que tiene que hacer el cristiano. Buscar ser mejor cada día. Cuando esta sabiduría se manifiesta en nuestras vidas, traemos paz a aquellos cuyas vidas están trastornadas a causa del pecado. Es esta la sabiduría que Dios desea que demostremos a los demás. No es la sabiduría de vanagloriarnos, sino la sabiduría de que pueda haber en nosotros esa paz que nos da el Señor y ellos puedan recibirla. Amén. Terminando la clase, aprendamos a honrar a Dios con nuestras palabras y edificar a otros en palabras y acciones piadosas. Busquemos la paz que viene de Cristo y el Espíritu Santo nos guiará a hablar y nos dirigirá hacia dónde tenemos que ir para ayudar a otros y accionar como Dios quiere que accionemos. Amén. Guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Debemos de expresar aprecio y ser mentor como maestro en la vida de alguien, que podamos impactar a alguien con nuestras palabras. Mire, usted no tiene que ser maestro y usted no tiene que estar parado al frente en la iglesia. Usted puede identificar un vecino, pastora, un vecino que usted sabe que necesita de Dios y ser su mentor y llevarlo hacia los pies de Cristo, y usted está haciendo el papel de maestro. Amén. Medita en las palabras que dice a su familia y a otros que le rodean para ver que también controla su lengua al hablar. Como estábamos hablando en la clase, meditar antes de hablar. Si vamos a hablar acerca de una situación y no podemos controlar la lengua, mejor calladito, nos vemos más lindo, ¿verdad? Y edificamos siendo callados, ¿verdad? Porque nosotros lo llevamos a oración y el Señor hace. Ore que la sabiduría de Dios prevalezca en sus palabras y en sus acciones. Todos. No importa si estamos como líderes, si estamos como pastores, evangelistas, capellanes, todos tenemos que orar para que Dios nos ayude a controlar a través del Espíritu Santo, nos ayude a controlar todo lo que hablamos y todo lo que hacemos. Y no es que no podamos hablar algo que no nos agrade. Sí, tenemos que hablarlo porque tampoco el Señor nos dio libertad. Y esa libertad no es libertina, es libertad para tú sentirte libre de poder expresar las cosas que quizás no te agradan, pero con mucha sabiduría, sin herir a nadie y poner en honra al Señor porque te están viendo como cristiano. Amén. Por eso es que dicen muchas veces, y eso, que es cristiano. ¿Ah? Pero entonces vamos a aprender. Gracias al Señor, cada día el Señor nos da la oportunidad de aprender. El Señor es misericordioso y cada día aprendemos más y más. Y si usted quiere aprender, puede seguir viendo las clases que estamos dando, ¿verdad? A través de Facebook. El pastor los jueves da unas clases buenísimas que si en el momento usted no la puede ver porque llegó cansado del trabajo y tiene que cocinar,
suavecito y véalas con calma y con la Biblia para que pueda leer los textos. Estamos los jueves, el pastor está dando esas clases bíblicas. Estamos los martes en los cultos de oración, la capellán Lorena y su esposo. Esos cultos de oración donde se llevan unas reflexiones que nos llevan también a la palabra y nos ponen a reflexionar. Y los domingos aquí a las 10 de la mañana con el estudio bíblico dominical, la clase bíblica dominical, la adoración y la prédica. Aquí les recibiremos con mucho gusto. Como les dije anteriormente, en la página de la iglesia está el link donde está el mapa o la ubicación que los lleva derechito hasta aquí. Y aquí los vamos a recibir. Le damos gloria y honra al Señor por esta clase, recordando que tenemos que, ¿verdad?, siempre dar frutos de justicia y ser pacificadores. La paz de Dios con ustedes. Dios les bendiga.